Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al canal El Oratorio, un lugar de retiro espiritual. Vamos a hablar sobre mi tema favorita, Nuestra Madre la Virgen María. Para las personas que no me conocen, soy Sharon Plasencia y yo crecí en la iglesia bautista, la iglesia protestante. Entonces yo estoy muy familiarizada con cómo los protestantes piensan en la Virgen María. Y quería hacer una comparación entre la Virgen María protestante, por decirlo así, y la Virgen María católica. Es muy interesante hacer una comparación porque yo creo que en esa doctrina vemos tal vez la distinción más grande entre católicos y protestantes. Porque podemos decir que los dos creen en Jesús y en la salvación por la cruz. Pero en algo que casi no tiene nada de parecido es con el tema de la Virgen María. Cuando yo me hice católica hace como 8 años, ese fue el tema que fue de las últimas que pude entender, realmente entender. Y tal vez hay alguien aquí en la audiencia que está pensando en hacerse católico, pero ese tema de la Virgen María le está frenando. Y por eso quería hablar sobre ese tema. Espero que sea de mucha ayuda y de bendición. El primer punto que quería tocar es que los católicos ven a la Virgen María como la nueva Eva. Es interesante cuando me puse a estudiar este tema para preparar para el video de hoy. Busqué primero el nuevo Adán. Y nosotros sabemos que Adán va con Eva, no se puede separar. Porque juntos cometieron el pecado que entró en el mundo. Y juntos podemos ver la nueva Eva, que es María, y el nuevo Adán, que es Jesús, que es a través de ellos que regresa la posibilidad de la salvación de nuestros pecados. Y yo sé que eso puede sonar hasta herejía para los protestantes, pero voy a explicarlo y espero que se quede muy entendible. En Génesis 3:15, un verso que yo tuve que aprender cuando yo era protestante, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Estamos, para las personas que no saben el contexto es a Dios hablando al serpiente. Va a poner enemistad entre el serpiente que es Satanás y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Pero nunca de protestante pensamos en la parte de la mujer. Pero es muy obvio en este versículo que la mujer está presente. La enemistad es entre la mujer y el serpiente. Y haciendo una comparación entre Eva y la nueva Eva, que es María, podemos ver que la Virgen María se mostró obediente. Cuando llegó el ángel y le dijo sobre el nacimiento de Jesús. Y su respuesta fue, he aquí tu sierva, Señor. Hágase en mí según tu palabra. Eso lo encontramos en Lucas 1:38. Podemos ver su obediencia a comparación a la desobediencia de Eva.
Al desobedecer, Eva se convirtió en causa de muerte para sí misma y para todo el género humano. Del mismo modo, María, aunque también tenía marido, ella tenía marido como Eva, seguía siendo virgen y obedeciendo, se convirtió en causa de salvación para sí misma y para todo el género humano. Eva pecó al lado de un árbol y por causa de ella entró el pecado en el mundo. Ella desobedeció. Pero María, la nueva Eva, obedeció el pedido del Señor y en el árbol de la cruz, Jesús trabajó nuestra salvación. Y podemos ver aquí una, la causa de la muerte de los humanos y otra, la causa de la salvación. Eva es la madre de los vivientes. María es la madre de los cristianos, los que nacieron de nuevo, las nuevas criaturas. Juan 19:26. Podemos ver Jesús y su trato con su mamá. Dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y en este versículo Jesús le está hablando a nuestra madre, la Virgen María, desde la cruz, mostrando que Juan iba a ser su hijo, que Juan iba a cuidar de ella. Y también mostrando ella como madre de los cristianos. Esas palabras de mujer son significativas y están revestidas en un profundo significado. En la despedida a su fiel madre desde la cruz, él la honra tremendamente llamándola mujer. Yo sé que en inglés, que es mi primer idioma, eso puede sonar hasta casi irrespetuoso, pero eso no es así del idioma griego. Al examinar el sentido literal de la palabra, el término que Jesús utilizó para mujer fue ginai. Obviamente yo no sé pronunciar griego, pero es una forma respetuosa de dirigirse a ella. Y es muy interesante eso, el respeto con que se trata a su madre, Jesús, aún en su sufrimiento de la cruz. El uso de mujer para dirigirse a María se hace eco del lenguaje utilizado en el libro de Génesis, donde se hace referencia a Eva como mujer. Eso lo podemos ver en Génesis 2:23. Esta conexión pone de relieve el papel de María como la nueva Eva, un papel significativo en la redención y la salvación traídas por Jesús. Jesús obró nuestra salvación. Los católicos no niegan eso, pero tampoco se puede negar el rol de María en esa salvación. Ese término también puede considerarse un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, como ya vimos en Génesis 3:15, donde se predice que la descendencia de la mujer vencerá al mal. Al dirigirse a María como mujer, Jesús afirma su papel como el nuevo Adán y el de ella como su fiel Eva, cuya devoción le entregó la vida. Cuando primera vez escuché esa conexión entre Eva y Adán y Jesús y María, me impactó muy fuertemente, porque si una persona es honesta, no se puede ignorar la conexión que existe ahí.
Otra diferencia que los católicos tienen a los protestantes es que los católicos creemos en la intercesión de nuestra Madre. Como católicos buscamos su intercesión y yo puedo dar testimonio que es muy eficaz esa intercesión. Y si ves las vidas de los santos, cada santo que cualquier protestante honesto tiene que reconocer, son personas dedicadas a Dios, son personas santas. Cada santo tiene una devoción a nuestra Madre. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús se refiere a María como mujer, en las bodas de Caná, donde realiza su primer milagro, él dice: Mujer, ¿en qué me afecta tu preocupación? Todavía no ha llegado mi hora. Eso lo vemos en Juan 2:4. En ese milagro de las bodas de Caná, es interesante que el primer milagro que Jesús obró fue por petición de su madre. Y los protestantes piensan que eso no tiene eso no es significativo. Pero ¿por qué está en la Biblia si no tiene significado? El papel de María va más allá de su relación familiar con Jesús y tiene un significado espiritual muy amplio. Otra distinción. Los católicos llaman a María Madre de Dios, pero los protestantes tienen miedo de usar ese término. Y yo creo que aquí tal vez hay para algunos protestantes, no todos, pero hay un malentendido. Piensen que los católicos estamos llamando a la Virgen María Madre de la Trinidad, que no es lo que creemos. Pero lo que sí creemos es que Jesús es Dios y María es la Madre de Jesús. Entonces María es Madre de Dios. Cuando dices que María no es Madre de Dios, te pones en riesgo la herejía de no creer que Jesús es Dios. El concilio de Éfeso dijo en el año 431, si alguno no confiesa que el Emmanuel Cristo en verdad es Dios, y que por ese motivo la Santa Virgen es la Madre de Dios, ya que según la carne dio a luz al Verbo de Dios hecho carne, sea anátema. Podemos ver aquí el punto del concilio es para demostrar que Jesús es Dios, porque ese fue el problema de ese entonces, gente no creyendo que Jesús es Dios. Entonces es importante creer que María es la Madre de Dios. Y aunque fue pronunciado oficialmente en el año 431, ya se había creído antes de eso. Pero por la controversia que tuvieron sobre la divinidad de Jesús, tuvieron que hacer esa proclamación, ese dogma oficial. El concilio otorgó a María el título griego Theotokos, que se traduce al español como portadora de Dios. Para entender ese dogma es útil remitirse al Catecismo, párrafo 487, para reiterar que nuestra comprensión católica de María está formada por lo que sabemos sobre Cristo. Todos los cristianos profesan que Jesucristo es la divina segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesús es Dios. María es la Madre de Jesús. Por lo tanto, se deduce lógicamente que, como Madre del Hijo de Dios, María es la Madre de Dios. Y ese dogma es
Muy importante entender para entender los dogmas que vienen después. Otra diferencia entre la María protestante y la María católica es que los católicos creen en la Inmaculada Concepción, que María no tiene pecado original. Yo recuerdo que uno de los versos que usamos mucho es que María le llama a Jesús su Salvador. Y como ella necesita Salvador, entonces eso quiere decir que es pecadora. Pero no es necesariamente así. Si alguien está a punto de caer y alguien lo agarra antes de caer, todavía fue salvado esa persona de la caída. Lo mismo sucedió con nuestra madre. Sí fue salvada, pero antes de caer en el pecado. Y eso va con Génesis 3:15, que si María tuvo aún un poquito de pecado, ¿cómo podemos decir que ella venció a la serpiente? Porque el pecado es algo que viene del serpiente. No puedes vencer tu enemigo si formas parte o si compartes con tu enemigo algo. El 8 de diciembre en 1854, el Papa Pío IX definió solemnemente esta enseñanza. No quiere decir que no es algo que fue creído antes de esa fecha. Solamente es algo que fue hecho dogma oficial. Pero los católicos ya creían en eso y hay muchas evidencias de eso a través de todos los siglos, de los escritos de diferentes católicos. Leemos lo que el Papa Pío IX escribe. Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María es en el primer instante de su concepción, por una gracia y privilegio singular concedido por Dios Todopoderoso, en vista de los méritos de Jesucristo, el Salvador de la raza humana, fue preservada, libre de toda mancha de pecado original. Es una doctrina revelada por Dios y por lo tanto debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles. Este pronunciamiento infalible del Papa Pío IX dogmatizó lo que ya era una creencia entre los fieles desde la Iglesia primitiva. Un ejemplo del libro de texto de Sensus Fidelium, es decir, la apreciación sobrenatural de la fe que posee todo el cuerpo de los fieles. Catecismo 92. Con esta gracia única y singular de María, Dios amontonó la baraja para su vocación particular de ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. La Sagrada Escritura no revela explícitamente la Inmaculada Concepción. Sin embargo, se entiende que está implícito, como ya leímos en el protoevangelio, Génesis 3:15, y en la salutación angélica, el saludo a Isabel, en el Evangelio de San Lucas, cuando dice que ella está llena de gracia. Si una persona está llena de gracia, no hay lugar para el pecado. No dice que tenía gracia, pero estaba llena de gracia. Y esa doctrina, para ser muy sincera, al principio se me hacía muy difícil aceptar. Pero al estudiarlo y al aceptarlo, aumentó en mí. No fue un resultado inesperado, pero aumentó en mí
más apreciación para la dignidad de nuestro Salvador Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es divino. ¿Cómo puede Él habitar en el vientre de una persona llena de pecado? Pero si Él preparó una mujer perfecta para recibir su presencia, su llegada al mundo, hizo una criatura muy especial para ese evento singular. Es de mucha dignidad y respeto creer en eso. Te ayuda a apreciar más la divinidad de Jesús. Yo creo que un problema de cuando yo era protestante fue bajar Jesús a mi nivel. Y sí es cierto que Jesús viene a salvarnos de nuestros pecados, pero en nuestros días, especialmente en el protestantismo, es como yo y Dios y platicamos así y hay una falta, yo creo, de reverencia hacia Jesús. Sí nos ama como un padre, pero hay una dignidad que merece Jesús. Otra diferencia es la virginidad perpetua. Antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Yo crecí creyendo que la Virgen María tuvo más hijos después de Jesús. Y tal vez a primera vista, al leer la Biblia, puede parecer que sea así, porque en la Biblia o en la traducción, se usa hijos de María cuando realmente pueden ser parientes. Y no requiere demasiado estudio para saber que realmente no eran hijos. Los relatos bíblicos de los santos Mateo y Lucas nos informan que una virgen llamada María concibió y dio a luz a un niño Jesús por obra del Espíritu Santo. El nacimiento virginal fue creído por los primeros cristianos y profesado a lo largo de los siglos en los diversos credos de la Iglesia, puesto que los relatos de las Escrituras atestiguan directamente esta verdad. Ningún cristiano, incluidos los protestantes, cuestionan el nacimiento virginal. La parte que encuentra resistencia es la comprensión católica de que María también permaneció virgen toda su vida. Hubo cierto desacuerdo sobre esta creencia entre los primeros padres de la Iglesia, aunque fue sostenida por muchos, como Orígenes, San Ambrosio y San Agustín. El segundo concilio de Constantinopla en el año 553 definió el dogma y resolvió el asunto de una vez por todos, al otorgar a María el título de Aipártenos o Virgen Perpetua. El hecho de que la Virgen María permaneció virgen durante el nacimiento de Jesús significa simplemente su integridad física y su pureza permanecieron intactas. María no sufrió daño al dar a luz. Como expresaron los padres de la Iglesia, el milagroso nacimiento virginal fue como una luz que pasaba a través del vidrio. En la Lumen Gentium leemos que el nacimiento de Jesús no disminuyó la integridad virginal de su madre, sino que la santificó. ¿Cómo es posible que la misma vientre que dio a luz a Dios, el creador del universo, también
dio a luz a otros hombres pecadores. Esa es otra de las doctrinas que creo que te ayuda a apreciar lo solemne, lo asombroso que es el nacimiento de Jesús. Te ayuda realmente a meditar en lo increíble que es ese nacimiento. Porque su mamá, la Virgen María, dio a luz a Dios. No es posible que también otros hijos nacieron en el mismo vientre. Otra diferencia es la asunción de María. Los católicos creen que su alma y cuerpo fue asunto al cielo. Ese es el dogma mariano más reciente, promulgada en el 1950 por el Papa Pío XII en su Constitución Apostólica Munificentissimus Deus. Dice: proclamamos y definimos como dogma revelado por Dios que la Inmaculada Madre de Dios, María siempre Virgen, al terminar el curso de su vida fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Y eso es algo que también siempre se ha creído. Podemos ver hasta en la Iglesia ortodoxa que ellos creen lo mismo. Y se separaron de la Iglesia alrededor del año 1000. Siempre es algo que fue creído, nada más que recientemente fue hecho dogma. Y no sería algo extraño. Podemos ver en el Antiguo Testamento. No estoy segura cómo se traduce al español. Elijah, creo que se traduce como Elías. Fue al cielo. Dios lo llevó al cielo. En cuerpo también. Entonces no debe de parecernos algo muy extraño. Tenemos la misma Madre de Dios, la que dio a luz a Dios, que tiene mucho sentido que fue llevado al cielo, en cuerpo y alma. Y yo creo que otra de las diferencias más grandes entre la María católica y la María protestante es la idea de la veneración. Cuando yo era protestante, hasta como que, no sé, sentimos un poco de miedo de hablar demasiado de la Virgen María. Casi nunca hablamos de ella. No le damos nada de honor especial. Hablamos más de otras mujeres de la Biblia que a la Virgen María. Si no hay María, no hay Jesús. Si conoces a Jesús, si conoces a María, conoces mejor a Jesús. Eso es algo que yo he vivido. Muchas veces los protestantes piensan que si yo pido la intercesión de la Virgen María, o si yo tengo una imagen en mi casa de ella, o le doy honor con flores, cosas así, que estoy quitando la gloria de Dios. Pero no es así. No hay otra persona en todo el mundo que ama más a María que Jesús le ama. Imagina el honor que Jesús le dio a María. Pues creemos los católicos que cuando llegó al cielo fue coronada. Podemos ver eso hasta en el libro de Apocalipsis. La Biblia está llena de referencias a María. Pero muchas veces yo creo que por miedo de parecerse católicos, no honran a María. No toman el tiempo de meditar en quién es ella. Ella ha hecho
o ella ha tenido el rol que ninguna otra criatura ha tenido. La Biblia dice en Lucas 1:46 y adelante. En esos versículos dice, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Ese versículo suena tan católico. ¿Quiénes han llamado a María dichosa? ¿Quiénes en la historia de la iglesia? ¿Quiénes son las personas que le han dado honor a ella? Jesús es el Rey del cielo y María es la reina del cielo. Es la madre del Rey. Siempre se ha dado, aún en este mundo, de reyes y reinas pecadoras, se le ha dado honor a ellos. ¿Cuánto más debemos de dar honor a la reina del cielo? Solo de testimonio propio. No sabía cuando yo era protestante lo que me hacía falta. Al no pensar ni meditar nada en el rol de María. Ahora, siendo católica y con el tiempo, porque sí ha tomado tiempo, no fue un día para otro. Cuando me hice católica todavía yo no había desarrollado una devoción mariana. Me tomó tiempo. Me tomó tiempo entender lo hermoso que es el rol de María. Cuando pienso demasiado en ello, mi corazón se llena de ternura. ¿Por qué? Porque su rol maternal es algo que derrite el corazón. Amamos mucho a la Virgen María. Los católicos la amamos mucho. Y sabemos, especialmente los santos, los que no tenemos duda que ya están disfrutando de la presencia de Dios. Han escrito y han comprendido que María te lleva a Jesús. No te aleja de Jesús. ¿Cómo es posible que la misma mamá de Jesús te aleja de Jesús? No es posible eso. Yo he comprendido que ella, si pide su intercesión, si le das honor, si tienes devociones marianas, te ayuda mucho, pero yo creo que es el camino fácil de acercarte más a Jesús. Es el camino más tierno de acercarte a Jesús. Y anhelo que cada persona que está escuchando este video, que encuentren ese camino lleno de dulzura para acercarse más a Jesús. Porque es una hermosura, es algo que la fe católica ofrece que ninguna otra fe ofrece. Entonces, si ustedes que están escuchando no tienen esa devoción, les ruego que traten de empezar esa devoción tan hermosa que te va a ayudar mucho en tu búsqueda de la santidad. Vas a ver que amar a la Virgen María te acerca mucho a Jesús. Les mando un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Adiós.